Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este video diaporama, en el cual les informaremos sobre eventos ocurridos entre los años 1862 y 1911, con la finalidad de informarlos cada vez mejor, a cargo de mis compañeras Ariana Santos, Valeria Vega, Paola Pérez, Camila Arjona y su servidor. Hola, mi nombre es Méndez Arjona Camila y les hablaré sobre el tema de la segunda intervención francesa en México. Este fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Durante esta intervención surgieron diferentes acontecimientos. Uno de ellos es la suspensión del pago de la deuda externa, que fue el 17 de julio de 1861, durante la presidencia de Benito Juárez. El Congreso suspendió por 2 años los pagos de la deuda, pues consideraron prioritario atender las necesidades de la nación. Como otro punto estuvo la Convención de Londres, que tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Como respuesta, Francia, Reino Unido y España formaron una alianza llamada Convención de Londres y anunciaron su intención de enviar tropas a México. En el tercer punto, el 19 de febrero de 1862, en la localidad de La Soledad, Veracruz, se firmaron los tratados preliminares de La Soledad, en los que se concluyó que las potencias aliadas se abstendrían de inferir en cualquier disputa interna de los mexicanos, restringiéndose a la negociación como única vía de reclamo por la deuda. Como penúltimo punto, a las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con el disparo de un cañón mexicano, dio inicio a una de las jornadas más gloriosas que registran nuestra historia patria. El mando francés concentró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó un primer embate a este punto. Un combate entre los ejércitos de México al mando de Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio francés, comandados por Charles Ferdinand Lachelle. Y nuestro último punto es el Tratado de Miramar, o bien Convención de Miramar. Fue un tratado celebrado entre Napoleón III y Maximiliano I en el Palacio de Miramar el 10 de abril de 1864. Antes de que Maximiliano y Carlota de Bélgica llegaran al trono en México, a dar inicio al Segundo Imperio Mexicano. Cierto texto que presenta los acuerdos del Tratado de Miramar, firmado en 1864, mediante los cuales Maximiliano acepta, además de protectorado francés, comprometedoras clausuras adicionales secretas y, también, reconoce la nacionalización de los bienes del clero. A continuación, seguiremos con el siguiente tema. Muy buenas tardes, mi nombre es William Emanuel Chanmucul y hoy les hablaré sobre el tema Segundo Imperio Mexicano. Los años comprendidos entre 1863 y 1867 es el tiempo conocido como Segundo Imperio Mexicano, porque se conformó un nuevo estado monárquico y fue impuesto por el gobierno francés. Uno de los motivos del Segundo Imperio Mexicano fue nacer para fortalecer a Francia frente a su enemiga Alemania. Un periodo muy conocido y relevante en aquel tiempo fue el imperio de Maximiliano y Carlota. Cabe mencionar que dicho periodo comprende desde 1864 hasta 1867. Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austriaco, fue elegido como emperador de México por Napoleón III de Francia. Dicho personaje y su esposa Carlota llegaron a México en 1864, pero su gobierno estuvo condenado al fracaso desde el comienzo. Con el paso de los días y meses se dieron a conocer sus acciones como emperador, entre los cuales destaca: trató de conservar la cultura mexicana, construyó museos y canceló deudas de los campesinos, etc. Tiempo atrás, luego de la retirada de las tropas francesas, el imperio terminó cayendo y Maximiliano fue arrestado y fusilado. La historia de Maximiliano y Carlota es considerada un episodio trágico de la historia de México.
Durante este periodo, un personaje destacó de igual manera. Ahora les hablaré sobre Juárez y la defensa de la República. Este importante personaje tuvo un papel fundamental en la defensa de la República. A pesar de la ocupación francesa y la instalación de Maximiliano de Habsburgo como emperador, Juárez lideró la resistencia y se negó a reconocer la legitimidad del imperio. Su gobierno itinerante mantuvo viva la lucha por la soberanía de México y finalmente logró derrotar al ejército francés, restaurando la República en 1867. El legado de Juárez en la defensa de la República se considera un episodio trascendental en la historia de México, ya que sentó las bases para la institucionalidad, la legalidad y las libertades fundamentales del país. Sin nada más que decir de mi parte sería todo. Continuamos con el siguiente tema. Mi nombre es Ariana Santos y hablaremos sobre la restauración de la República. La restauración de la República en México entre 1867 y 1872 fue un periodo crucial marcado por eventos significativos como la reelección de Benito Juárez, el Plan de la Noria, la muerte de Juárez y el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. La reelección de Juárez empezó después de la exitosa resistencia contra la intervención francesa y la instauración del Segundo Imperio Mexicano. Benito Juárez regresó al poder en 1867. Juárez fue reelegido como presidente, consolidando su liderazgo y continuando con sus esfuerzos para reconstruir la nación después de la guerra. En 1871, el general Porfirio Díaz se levantó en armas en contra de la reelección de Juárez, presentando el Plan de la Noria. El Plan de la Noria buscaba la no reelección y el respeto a la Constitución de 1857, pero no tuvo el éxito esperado. Benito Juárez murió el 18 de julio de 1872, dejando un vacío en la presidencia y generando incertidumbre sobre el futuro político de México. Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió temporalmente el cargo. Lerdo de Tejada, como presidente interino, convocó a elecciones y ganó la presidencia de manera legítima en 1872. Su gobierno se caracterizó por la promulgación de reformas liberales, como la Ley de Tolerancia de Cultos y la Ley de Matrimonio Civil, buscando consolidar los ideales juaristas. Sin embargo, el autoritarismo y la prolongación en el poder generaron descontento, especialmente entre los seguidores de Porfirio Díaz, quien posteriormente se levantaría nuevamente en contra de Lerdo, marcando el inicio de un periodo de conflictos conocido como la Revuelta de Tuxtepec. Como pudimos ver, esto es acerca de la restauración de la República. Continuemos con el siguiente tema. Gracias por la información. Mi nombre es Contreras Pérez Paola y junto a mi compañera Vega Santana nos encargaremos de desglosar los 8 subtemas que abarcan el porfiriato. Como primer subtema está el Plan de Tuxtepec. El Plan de Tuxtepec fue un documento político presentado por Porfirio Díaz en 1876 en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, México. Este plan buscaba derrocar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, acusándolo de reelección ilegítima y proponía la no reelección como un principio político. Díaz logró tomar el poder y establecer un gobierno en 1877, marcando el inicio del porfiriato, un periodo de gobierno autoritario que perduró por varias décadas. El primer gobierno de Porfirio Díaz. Este comenzó en 1877, tras el éxito del Plan de Tuxtepec, que le permitió derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada. Durante este periodo, Díaz implementó políticas centralizadoras y autoritarias. Sin embargo, su presidencia fue interrumpida en 1880 cuando Manuel González asumió el cargo. Díaz regresó al poder en 1884 y, aunque promovió la no reelección, posteriormente buscó y ocupó la presidencia en varios periodos, consolidando un régimen conocido como el porfiriato. Durante su primer mandato, Díaz sentó las bases para su dominio político continuo en México. El gobierno de Manuel González. Manuel González fue un militar mexicano que desempeñó un papel importante durante el porfiriato. Sirvió como vicepresidente de México bajo Porfirio Díaz de 1884 a 1888 y luego asumió la presidencia tras la renuncia de Díaz en 1888. Su gobierno se caracterizó por intentos de consolidar la estabilidad y la continuidad del régimen, pero también enfrentó desafíos políticos y sociales. Durante su mandato se implementaron medidas para modernizar la infraestructura y se fomentó la inversión extranjera.
La dictadura de Porfirio Díaz. La dictadura de Porfirio Díaz en México abarcó gran parte del imperio conocido como el Porfiriato. Díaz gobernó de manera autoritaria y continuó en el poder durante varias décadas. Algunas características clave de su dictadura incluyen estabilidad económica. Díaz implementó políticas que atrajeron inversiones extranjeras y promovieron el desarrollo económico, especialmente en industrias como la minería y el ferrocarril. Control político. Díaz ejerció un control político riguroso, limitando la participación democrática y restringiendo la libertad de prensa. La oposición política enfrentó represión y Díaz utilizó métodos autoritarios para mantener el poder. Descontento social. A pesar de los avances económicos, gran parte de la población enfrentaba condiciones difíciles, incluyendo la falta de derechos laborales y la concentración de la tierra en manos de unos pocos. Este descontento social contribuyó al surgimiento de movimientos y figuras opositorias. Reelecciones. Díaz se reeligió en varias ocasiones, violando la no reelección establecida por la Constitución de 1857. Esta práctica generó oposición y fue un factor importante que llevó al estallido de la Revolución Mexicana en 1910, con el objetivo de buscar cambios políticos y sociales. En 1911, debido a la presión de la oposición y de grupos rebeldes, Porfirio Díaz renunció y se exilió, marcando el fin de su larga dictadura y el inicio de un periodo de transición en la historia de México. A continuación, mi compañera procederá a dar el resto de información. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Concepción Vega Santana. Continuando con el tema antes mencionado por mi compañera, cabe mencionar que la crisis del Porfiriato fue un momento histórico en México que se asocia con el gobierno del dictador Porfirio Díaz. Durante su gobierno se experimentó un gran progreso en cuanto a industrialización. Sin embargo, también se generó mucho descontento social debido a que las clases altas eran las únicas que gozaban con los privilegios de la bonanza industrial. Los obreros eran explotados cruelmente y los ciudadanos en general tenían muy pocos derechos. Las acciones represivas de un Estado controlador dieron lugar a que los mexicanos se plantearan un sistema distinto a través del cual pudieran gozar de libertades y oportunidades laborales. La crisis del Porfiriato culminó en 1910. Por otra parte, el magonismo es un movimiento precursor de la Revolución Mexicana que se originó en el Partido Liberal Mexicano. Los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, junto con otros colaboradores del periódico Regeneración, fueron los principales impulsores del movimiento. Este movimiento se caracterizó por su fuerte influencia anarquista y su objetivo de abolir el poder y lograr la autoemancipación y el autogobierno. Los magonistas fueron contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz y promovieron una revolución de carácter económico y político. Los movimientos sociales durante el Porfiriato fueron expresiones de descontento y resistencia de los trabajadores campesinos e indígenas frente a las políticas autoritarias y excluyentes del gobierno porfirista. La huelga de Cananea fue un levantamiento de los obreros mineros de la empresa estadounidense Cananea Consolidated Copper Company, que exigían igualdad salarial y mejores condiciones laborales. La huelga ocurrió el 1 y 2 de junio de 1906 en el pueblo de Cananea, Sonora. Un año más tarde, el 7 de enero de 1907, ocurrió la huelga de Río Blanco, que fue una rebelión de los obreros textiles de la empresa francesa Compañía Industrial Veracruzana, que demandaban la jornada de 8 horas, el aumento de los salarios y el fin de los abusos de los patrones. La huelga se inició en el pueblo de Río Blanco, Veracruz, y se extendió a otras fábricas de la región. Estos movimientos sociales evidenciaron la inconformidad y el deseo de cambio de una parte importante de la población mexicana, que no se beneficiaba del supuesto progreso económico del Porfiriato. Por otro lado, y para concluir, las elecciones presidenciales de México de 1910 se llevaron a cabo en 2 jornadas: las elecciones primarias el 26 de junio de 1910 y las elecciones secundarias el 10 de julio de ese mismo año. En ellas se eligieron los siguientes cargos de elección popular: presidente y vicepresidente de México. El candidato electo fue Porfirio Díaz Mori, quien fue reelecto para el periodo de 1910 a 1916. A pesar de que Francisco I. Madero había obtenido el triunfo, Porfirio Díaz se declaró ganador de la presidencia, lo que detonó la Revolución Mexicana. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Gracias por su tiempo y atención. Hemos llegado al final del video. Espero hayan entendido cada uno de los temas y obtenido un aprendizaje esperado. Agradecemos mucho su atención prestada. Gracias.